Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto, qué privilegio poder estar una vez más juntos este martes 15 de junio del año 2021. Desde la semana pasada lo comenté. Vamos a estar teniendo, cuando menos de mi parte, un solo tiempo a la semana entre las cosas de la iglesia y las cuestiones de lo secular que de repente nos están jalando tiempo últimamente, pues se vuelve complicado para el Pablo poder estar en sintonía con lo que hay que hacer. Y bueno, dado que en los 2 días de la semana de repente tenemos más afluencia los martes que los miércoles, pues estamos tomando los martes por ser el día en que todo mundo parecía ser que estaba con más facilidad y se llenaba más el grupo. Vamos a ver cómo nos va entonces a partir del día de hoy. Entonces, pues Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ser tan bueno y amoroso, Señor, por tener cuidado y misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de toda situación, siempre, Señor, tú estás a cargo de nuestras vidas. Siempre, Señor, tú tienes todo bajo control. Te pido, mi Dios, dame el entendimiento, Señor, la inteligencia espiritual para poder ver, Señor, lo que tú quieres que veamos, para poder hacer, Señor, las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Y te doy gracias porque todo esto, pues es por tu misericordia, Señor, no por nuestra capacidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero compartir mi pantalla con ustedes, como lo hacemos en cada una de las ocasiones que compartimos la palabra. Muy bien, y voy a aumentar aquí este versículo. A ver, nada más vamos a darle tiempo a mi programa. Como ustedes saben, los programas tienen también su propia autodeterminación y algunas veces deciden que ellos todavía no están listos. Vamos a hacer como en el circo. Sí, vamos a darle un aplauso para que pueda comenzar entonces esta cosa. Dice Hechos capítulo 2, verso 42, nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando nosotros vemos estos versículos, luego dice el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, ¿sí? Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Cuando nosotros vemos estos versículos, acá dijimos el verso 2, donde estamos viendo la comunidad de los creyentes, cómo era la iglesia. Nosotros decimos la iglesia primitiva, por decir la iglesia primera. Fueron los primeros judeo-cristianos, tenemos que decirlo con esa claridad. No era una iglesia gentil, era una iglesia de judíos que habían creído en el Señor. Y entonces la iglesia primitiva es una iglesia judeo-mesiánica. Y entonces tenían las características culturales de los judíos, de los hebreos, pero dado que habían creído en el Señor Jesucristo, estaban en una transición en lo que llamaríamos nosotros los aspectos doctrinales básicos, ¿sí? Y entonces, al momento de que nosotros vemos
Es mi primo, si quieres marcarle para decirle que estoy ocupado, si no voy a estar. Perdón. Entonces, si nosotros vemos a estos primeros cristianos, lo que me gustaría es que pudiéramos revisar cómo hay algunos aspectos que ya se empiezan a notar en los asuntos que tienen que ver con el perfil ministerial, ¿sí? Por ejemplo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Si por un momento volviéramos a pensar en estos 4 fantásticos que son cada uno de los distintos ministerios, ¿cuál de los ministerios, cuál de los distintos perfiles diríamos que se ve manifestado aquí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si me permiten, así como lo está diciendo Perla desde allá en la mímica, sí, bueno, pues el ministerio que más se enfocaría en esa necesidad de perseverar doctrinalmente, de ser cuidadosos, en que estemos siempre siendo congruentes entre lo dicho, lo que se dice y lo que se hace, que tengamos cuidado de ser escriturales, pues vemos que en la comunidad de estos primeros creyentes había un perfil magisterial importante, porque la primera frase que están diciendo los maestros es, sí, la perseverancia en la doctrina. Sí, pero no se queda allí, porque inmediatamente dice en la comunión unos con otros. ¿Quién podría ser? A ver, pueden abrir sus micrófonos si gustan, ¿sí? Y vemos, a ver, Emily, ¿qué sería esto de comunión unos con otros? ¿Sí? ¿El evangelista? Sí, como que tiene el perfil más evangelístico, ¿sí? Y van a decir, pues es que es la coinonía. Sí, pero aquí lo que estamos viendo es este aspecto de la relación, del empatizar, del acercarte con el otro, del estar juntos, del gozo de hacer comunidad. Y ese gozo de hacer comunidad, la chorcha espiritual, pues allí lo que tenemos entonces es un perfil evangelístico muy importante. Y luego nos dice en el partimiento del pan. Y el partir el pan es suplir la necesidad unos de otros, el tener cuidado los unos de los otros, ¿sí? Y esto es completamente pastoral. Y entonces, alimentar al otro, darle al necesitado. Y por último, tenemos en la frase, y en las oraciones. Y allí tenemos a los profetas diciendo, sí, la oración, sí es el tiempo de la velada espiritual. Ahora, noten ustedes, ¿sí?, que cuando dice, y perseveraban, ¿sí?, dado que estamos comenzando a hablar de un listado, podríamos decir nosotros que la perseverancia no era solamente en la doctrina, la perseverancia abarca cada uno de estos puntos, porque perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Ahora, quiero decirlo de esta manera, la gente siempre dice, es que la iglesia primitiva, bueno, déjenme decirles que en la iglesia primitiva, si así lo quieren decir, los 4 ministerios estaban manifestándose en equilibrio. Los 4 ministerios, cada uno en el área donde es más fuerte, cada uno en el área donde su manifestación espiritual, su manifestación de la gracia de Dios puede ser más claramente percibida y entendida, pues cada uno de ellos está aportando al cuerpo de Cristo. No estamos viendo una iglesia solamente pastoral, dedicada a las necesidades, a suplir necesidades. No estamos viendo solamente una iglesia evangelística, ¿sí?, invitando a reunirse, ¿sí?, trayendo a otros. No estamos viendo solamente una iglesia magisterial, donde estamos enseñándoles doctrina a los que están. No estamos viendo solamente una iglesia de corte profético, ¿sí?, con largos tiempos de oración, seguramente de alabanza,
de ministración, estamos viendo una iglesia en equilibrio. Y me interesa muchísimo ponerlo de esta manera, porque si ustedes notan la frase siguiente, esta podríamos decir que es una de las claves para el avivamiento que queremos en la congregación. Donde el avivamiento no solamente es una frase, donde el avivamiento es algo que está sucediendo en el contexto de las personas, porque dice, y sobrevino temor a toda persona. Ah, pastor, entonces lo que usted quiere es que vivamos asustados, angustiados, ¿sí? No. Ok, ¿cuál sería? Voy a poner por aquí mi interlineal, ¿sí? Y vamos a buscar la palabra en el Strong, ¿sí? Que nos va a ayudar aquí, ¿sí? Y entonces la palabra, tal como ustedes lo van a ver por acá, es la palabra en griego 5401, aquí estoy, 5401, que si lo llevo abajo, ustedes lo que van a ver es la palabra phobos. ¿De dónde viene la palabra fobia? ¡Ah, qué caray! Entonces estaban todos, ¿sí? Fóbicos, o sea, con miedo a todas las cosas. Ahora, recuerden ustedes que cuando nosotros tomamos una palabra y la encasillamos dentro de nuestro concepto, y el concepto de fobia se volvió un concepto muy psicologista, porque se utilizó desde el psicoanálisis para poder hablar entonces de todas aquellas aversiones, de todo aquello que es displacentero. Y entonces pues decimos que alguien es acrofóbico, ¿sí? Porque tiene miedo a estar en un lugar alto, o es agorafóbico porque tiene miedo a los espacios abiertos, ¿sí? O pues es fóbico, pues podríamos decir hidrofóbico cuando están rabiosos y le tienen rechazo al agua. Sí, pero no estamos hablando patológicamente. Entonces, fobos también puede ser visto como el respeto, ¿sí? Como una actitud de respeto. Porque ellos dicen, cuando dice sobrevino temor a toda persona, tuvieron una actitud reverente a Dios. Tuvieron una actitud de honra, de respeto a Dios. Noten ustedes que cuando una persona está en equilibrio, porque la iglesia está generando un espacio de equilibrio, Dios no es tenido en burla. Dios es honrado, es exaltado, la palabra de Dios es comprendida y en lugar de usarse para destrucción, se usa entonces para edificación. Pero la edificación significa también reconocer que hay cosas que, aunque me son lícitas, no me son de provecho, aunque me son lícitas, no me edifican. Quiero ser muy honesto con ustedes. No hay labor más ingrata en el pastorado que andar cuidando, ¿sí?, intimidades ajenas, por decirlo más decente en esta ocasión. O sea, la labor del pastor no es estarte diciendo no te acuestes con la persona que no es tu esposo. La labor no debería de ser eso. Esa es la labor de tu conciencia. Y entonces resulta que tenemos iglesias llenas de gente con dobles vidas. ¿Sí? Y me estoy refiriendo a la iglesia del vecino, por supuesto, porque no hay nadie que tenga doble vida en Redime, ¿verdad? Pues tristemente me estoy refiriendo a mi propia iglesia. O sea, tenemos gente que somos cristianos que no tenemos temor de Dios, que no hemos puesto a Dios en ese nivel de honra, de respeto, de reconocimiento. Porque en esos huecos que han quedado en nuestra formación, aprovechamos nuestra ignorancia de la palabra, aprovechamos nuestra falta de compañerismo, o sea, nuestro aislamiento con otros, para escondernos detrás del anonimato. Aprovechamos, voy para allá, ¿sí? Aprovechamos nuestra dureza de corazón para no hacer vida comunitaria. Aprovechamos la falta de revelación profética,
para vivir dobles vidas. Y ahora yo les pregunto a ustedes a nivel abierto, ¿sí? ¿Qué pasaría si pudiéramos generar un cuerpo de Cristo donde la enseñanza de los maestros fuera tan clara que nadie pudiera alegar ignorancia? Porque muchas veces nos escudamos en la ignorancia. Es que yo no sabía. O sea, yo no sabía que acostarte con la vecina, ¿sí?, es malo. Yo no sabía, sí, que estarle viendo las piernas a la muchacha de enfrente, pues es pecaminoso. Yo no sabía que robarme los clips de la oficina, pues era algo malo con Dios. Bueno, yo no sabía tantas cosas, ¿sí? Y nos escudamos entonces en la ignorancia. Nos escudamos, ¿sí?, en el aislamiento. Hay gente que llega a la iglesia, ¿sí?, como si estuviera jugando béisbol en el pisa y corre, ¿sí? Se roba la base, llega tirándose para robarse la primera en la alabanza, llega cuando ya empezó para que nadie le diga nada y se va así antes de que pase el sobre de la ofrenda para que nadie lo vea. Entonces, sí, y entonces tú dices, ¿cómo está fulano? Pues yo creo que bien. ¿Por qué? Porque vive aislado y entonces la doble vida se puede tener en el aislamiento. Cuando tú vives en una vitrina, tú no puedes hacer eso. Cuando tú vives en medio de personas, cuando tú tienes interrelación con otros, entonces tú no puedes hacer eso. Lo comentaba alguna vez en broma, pero muy en serio también, sí, que yo tengo años que no visito la casa de gente en la congregación, simplemente porque no me invitan. Porque mi labor como ministro a veces termina siendo la del metiche, decir, oye, aquí hay una incongruencia entre la manera en que vives y la fe que tienes. Y entonces es más fácil no invitar al pastor a la casa. No me invite a comer, sí, porque, bueno, de por sí el pastor ya ni come casi. Pero no es para que usted me invite y no es un asunto de, déjame decirlo en perfecto Nayarita, no es un asunto de gorroneada, ¿sí?, de llegar a la hora de comer. No, el asunto es, ¿quieres saber cómo es una persona? Métete a su casa. Y ahí vas a poder darte cuenta de un montón de cosas que a simple vista no se ven. Para poder pastorear perfectamente a alguien necesitamos meternos hasta lo íntimo. Y en esa intimidad, ¿sí?, ahí es donde podemos ver entonces cómo nos llevamos, ¿sí? Pastorear matrimonios hipócritas es difícil, porque la apariencia, la cáscara, la corteza dice una cosa, pero lo que está sucediendo en la intimidad, allí donde hay pleitos, hay contiendas, hay malos modos, hay palabras ofensivas, ahí donde hay heridas, ahí es donde necesitamos llegar, ¿sí? Y entonces necesitamos que la parte pastoral llegue a lo profundo, que la parte magisterial llegue a lo profundo. Decíamos, en el partimiento del pan, y necesitamos entonces hacer pacto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del partimiento del pan no estamos hablando solamente de comer y dar en la necesidad, no, más profundamente estamos hablando de la Santa Cena del Señor. Estamos hablando de el pacto eterno que tenemos los unos con los otros a través de la muerte de Cristo, y donde entonces por ese pacto somos capaces de tener misericordia del otro y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y por último, en las oraciones. Ahora, necesitamos, está bien, podemos hacer una velada de oración, y yo alguna vez lo comentaba así, cuando duramos como, no sé si te acuerdas, Mili, que duramos como un año queriendo hacer las veladas de oración, ¿sí? Y comenzamos un puñillo y terminé solo, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que a una velada de oración tú vienes a orar lo que tú oras en casa y lo que tú oras a solas, ¿sí? O sea, tú vienes a compartir con otros tu don, tu talento. Vienes a orar, pero si no somos capaces de meternos profundamente en lo íntimo, ¿cómo podemos meternos en lo público? Entonces necesitamos desarrollar más.
Pero no solamente eso, necesitamos que el ministerio de los profetas surja. Mire, déjeme decirle algo triste. Y es que la iglesia en donde hay profetas de Dios es una iglesia donde el pecado es expuesto. La gente anda haciendo guerra espiritual. Le digo, está bien, y lo digo en santa paz y con todo respeto. Pero creo que el principal problema, más que el diablo, es la carnalidad de aquellos que andan con el diablo. Porque mientras haya pecado en nuestros corazones, el enemigo tiene puertas abiertas para moverse libremente. Y entonces, yo anhelo ver un tiempo en donde los profetas pueden ser tan sensibles al pecado que aún son capaces de ver el propio. Sí, o sea, yo sé que esto es mucho pedir, porque hay muchos profetas, sí, que son buenos para ver el pecado ajeno, ¿verdad? Ver la paja en el ojo ajeno, pero no pueden ver la viga. Pero ¿qué tal que pudiéramos llegar a un punto donde los profetas pudieran ser transparentes? Y donde esa sensibilidad ante la presencia de Dios fuera tal que aún su propio pecado fuera llevado a la cruz. Y que entonces en la congregación se pudiera respirar este ambiente espiritual donde no hay pecado que permanece oculto y donde entonces hay una sensación continua de que tanto la palabra me reta, mis hermanos me retan, el pacto con Cristo me reta y la palabra profética, la sensibilidad profética me reta. Estoy completamente desnudo en el espíritu y en el alma, el cuerpo, déjenme en paz, pero estoy completamente desnudo. Mi vida es transparente ante otros. Y en ese contexto, entonces, como decía hace un momento, claro que sobreviene el temor. O sea, claro que la consecuencia es un respeto profundo a la presencia de Dios. Claro que en ese contexto hay una reverencia a lo que Dios puede hacer. Hay una cultura de la santificación. Y entonces, por supuesto, esto trae una segunda consecuencia, que es que muchas maravillas y señales son hechas por aquellos que han sido llamados por el Señor. Porque hay la fe, hay la confianza, hay el ambiente para que estas cosas puedan llevarse a cabo y puedan ser vividas por el cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces, dado que este es un tiempo de retroalimentación y que a veces el pastor puede estar diciendo barbaridades que ni bíblicas sean, bueno, pues les escucho a ustedes. A ver, por favor, llévenme a equilibrio si estoy desequilibrado. Los escucho. Acuérdense que esta es una clase de entre adultos, ¿eh? Bien. ¿Hay alguien por allí? Y dejé mi teléfono, no tengo grillo. Qué barbaridad. Pero tienes uno de fondo, papá. Ah, sí, ahorita tengo, de hecho, toda la orquesta imperial de los grillos. A ver, ¿qué me dicen? ¿Estoy equivocado? ¿Creen que estoy torciendo la palabra? Bueno, mientras te animas. Yo creo que una parte importante es nuestra cultura en el cristianismo nos ha llevado como a justificarnos mucho, a victimizarnos. Entonces, cuando tú hablas de decir que hay alguien o que todos, por ejemplo, en el caso del maestro, que está el maestro y te está diciendo y constantemente te está enseñando
se pudiera decir que esa parte práctica ya no vas a tener justificación, o sea, ya no vas a tener un nichito donde esconderte porque ya no puedes decir, no sabía. Y muchas veces, aunque lo sabemos, pudiera ser que también está esta otra parte en la que bloqueamos lo que no nos conviene. Entonces, para no afrontar nuestra realidad, para no afrontar nuestra responsabilidad. Y algo que yo creo es que el pueblo de Dios necesita ser responsable. Necesitamos ser un pueblo responsable en todas las áreas, porque Dios nos ha puesto en lugares, nos ha puesto con personas, nos ha puesto en un planeta que muchas veces no cuidamos y por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo me frustraba mucho porque yo veía cómo parte de la gente de la iglesia, en alguna iglesia en la que yo estuve, dejaban muchísima basura. Se vendía, al final se vendía talento, entonces había de todo un poco y veía ese montón de basura y yo decía, ¿cómo? O sea, puedes recogerlo, llevarlo al bote, mira el planeta, ¿por qué dejas la envoltura en pleno camino? O sea, cuestiones que pudieran ser tan básicas o un ejemplo como este que es tan burdo, pero al final del día somos responsables del lugar en el que Dios nos puso. Somos coherederos, o sea, necesitamos cuidar el lugar en el que Dios nos ha puesto. Entonces, yo creo que si estamos en este proceso de generar este tipo de congregación o esta cultura del creyente, es precisamente para esto, para hacernos responsables de lo que Dios nos dio, donde Dios nos puso, las habilidades, aptitudes y todo lo demás. Ese desde mi perspectiva, el punto de vista. Ok, Dulce levantó la mano. Se muy bien, animó eso. muy bien, Dulce. ¿Me escuchan? Buenas noches. Te escuchamos, Dulce. Sí, sí voy muy de acuerdo con Mili, pero hay algo. Al generalizar, hacemos o no hacemos, es un poco escondernos detrás del plural. Yo, Dulce, cuando llego a la iglesia, cuando estoy en la alabanza, me mueve tanto mi haberle fallado a Dios, el no haber cumplido con lo que hasta ese momento le había prometido, el no estar haciendo tal y cuanto puedo hacer con las fuerzas que Él me ha dado, con el entendimiento que me ha concedido, y lloro por defraudarlo. Y hay quien me ha cuestionado, dice, es que tú lloras para que todo el mundo te vea que estás muy compungida. No es eso. Estoy pidiéndole perdón por fallarle. Para mí no existe nadie alrededor. Es exactamente lo mismo. Yo no he cumplido en la iglesia. Yo no he cumplido en mi familia. Yo no he cumplido en mi comunidad. Yo tomo esa responsabilidad de enfrentarlo. Yo me quiero hacer responsable de lo que yo estoy faltando. No tengo por qué juzgar a nadie más. No tengo por qué señalar a nadie, puesto que la viga que está en mi ojo es para construir la casa más grande que puedan conocer. Entonces, lo primero es eso, responsabilizar, mi responsabilidad. No la descargo ni en la enseñanza del pastor, no la descargo en que no hay ujieres, no la descargo en que no hay apoyo. Perfecto, se ha dicho tantas veces, si al levantar las sillas quedan botellitas de agua abandonadas y a mí me pica que estén ahí, yo agarro, las vacío en una plantita que le haga falta agua, la vuelvo a tornear, la hago chiquita, la llevo al depósito. Yo me responsabilizo, yo soy adulta, lo acaba de decir. Somos una iglesia de adultos. ¿Qué hace falta para movernos? No lo sé. Yo no voy a responder por nadie. Respondo por mí. Ok. ¿Redime para ti se ha convertido en eso? O sea, ¿sí es una iglesia que te reta a madurar? Sí, sí, definitivamente. He avanzado de una forma, no lo he manifestado porque no soy muy dada ya a andar buscando la amistad. O sea, hay una necesidad, quiero estar ahí presente. La distancia a veces es un impedimento, pero estoy derribando esas barreras
para que si hay una necesidad, si hay un enfermo que necesita que alguien esté cuidándolo en el hospital, si una, no sé, sangre, lo que sea, lo que yo pueda dar y que esté en mí, yo lo quiero dar, porque me está retando Redime a crecer, a dejar de ser una maceta en el corredor. Yo quiero ser una semilla que florezca, que dé vida, que dé alimento, que dé sombra. Ok, muchísimas gracias, Dulce. Gracias. ¿Hay alguna otra manita por allí? Gaby Manjarres, por favor, te escuchamos. Buenas noches a todos. Pastor, yo creo que cuando estamos en la iglesia o estamos en la enseñanza, ahorita en la enseñanza que nos estás dando, no entré al principio, entré hace pocos minutos, pero ya es como ya Dios confrontándonos, ¿no? Y poder ver nuestra realidad, en qué le estamos fallando a Dios, cómo están nuestras vidas. Se cerró tu micrófono, Gaby. ¿Sí? Y desde que tú vas a la iglesia y desciende la presencia del Espíritu Santo, Él te está confrontando en áreas de tu vida que necesitas sanar, que necesitas restaurar, ¿sí? Y donde tú estás mal. Y si nosotros no nos enfocamos en que Dios sane y restaure esas áreas de nuestra vida, Se volvió a cerrar tu micrófono, Gaby. y el agua estancada hiede. Lo digo por experiencia, porque Dios a mí me confronta con las áreas de mi vida que yo reconozco, que digo, sí, Señor, aquí estoy mal. Sí, Señor, aquí me falta esto. Sí, y sé que si yo no trabajo en esas áreas o en esas doble cara, que no soy ser de doble cara, más bien yo manejo a veces mi actitud no es la adecuada. Y Dios me confronta con mi actitud. Después digo, Señor, perdóname, pero no es solo decir perdóname, no es ¿qué es lo que voy a hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer aquí? Porque a veces soy muy analítica, ¿sí? En mi vida misma, en mis cosas. Y a mí el haber llegado a Redime fue haber confrontándome con muchas cosas de mi vida y de mis cosas que yo traigo en mi interior, que cosas que no son buenas. Me he estado confrontando, quizás no estoy ahí presente, pero me congrego virtual o estoy en clases, me confronta con las áreas de mi corazón, ¿sí? Con la maldad que hay en mi corazón, con el egoísmo, con el orgullo, con situaciones que a veces en el llamado, dije, tú, nos subimos a un ladrillito y sentimos que wow, ¿no? Suele suceder en los profetas, los que tienen llamado profético, y son esas áreas que si decimos que oramos, si decimos que el profeta es muy sensible a la presencia de Dios, también Dios nos hace sensibles a esas áreas. Y aquel profeta que diga que Dios no le muestra nada, pues entonces no eres profeta, porque si tienes la sensibilidad para eso, tienes la sensibilidad, sí, para discernir quizás el pecado de otro, pero también para que Dios te muestre tus áreas y más la de tu corazón, decirte, estás mal. Y mismo Dios te dice, a mí me habla y me dice, ¿para qué te haces? Te estás haciendo la víctima. Digo, Señor, no, sí, y mira, te lo voy a mostrar. Y me confronta y me hace llorar y a veces me emberrincho y me dice Dios, esto es lo que me estorba de ti, Gabriela. Esto es lo que no me gusta de ti. Dios así me habla y así me confronta porque conoce mi carácter. Y tú a veces me confrontas de una manera que a veces me mueve. Me acuerdo que siempre me quedó muy recordada las veces que me decías, quiero entrar a tu mundito, a ver qué se siente. Pero a mí me molestaba, pero a la vez me sacudía, ¿sí? Me confrontabas para sacar. No podía, pero que siempre he estado ahí, ¿sí? Y más en lo profético, porque lo espiritual es muy delicado. Yo lo he platicado mucho contigo porque me han pasado situaciones espirituales difíciles. ¿Y qué tengo que hacer? Cerrar puertas en mi vida, en las áreas de pecado, que ya no son tantas, pero también todavía peco. Muy bien. Gracias, Gaby. Por ahí va la cosa. Muy bien. Jesús, Montes y Marta, por allí los tenemos también. Buenas noches. Buenas noches, Martita. Ok, voy a hablar lo que me deje este niño hablar. Hubo cosas que no
no escuché, pero a lo que escuché, pues voy a comentar lo siguiente. Escuché que a veces vemos la paja del otro en vez de nuestra propia viga, y yo creo que eso lo vamos aprendiendo, o más que nada es lo que hemos aprendido, que cuando nos equivocamos nos juzgan y nosotros aprendemos a eso, a cuando el otro se equivoca, a juzgarlo. Y es como que tan normal hacerlo, ver lo del otro en vez de lo uno propio. Pero cuando yo o cuando empecé a asistir a Redime, a platicar con algunos miembros de ahí, me cambió el chip, porque básicamente uno no se da cuenta cuando empiezas a estar hablando del otro, a juzgar el otro, porque la plática se hace tan normal, hablar de lo que se equivocó el otro. Yo pasé por una situación basado en mis consecuencias, basadas en un acto que yo hice, y fui juzgada y fui todo con razón, ¿no? Las personas me señalaron y todo, pero comprendía que pues de cierta manera estaban en su derecho de pensarlo así, porque pues realmente ellos hablaban verdad. Pero cuando estuve platicando con algunos miembros de Redime, me enseñaron a que yo reconociera mi falta. Y cuando yo veo una situación que una persona está pasando o se equivocó, pecó en algo, me hace recordar cuando yo también fallé. Aunque falló a lo mejor en una situación distinta, ¿por qué de hablar o juzgar a aquella persona que se equivocó si yo también me he equivocado, si yo también he juzgado? Más bien ahora me pregunto, ¿cómo podría yo ayudarla a la persona por la manera en la que se siente? Y a veces no nos acercamos a nadie porque lo primero que pensamos es, me va a juzgar, me va a señalar, en vez de ayudarme, me va a hundir más, porque es por lo regular lo que muchos de los cristianos hacemos. En vez de levantarnos, pues entre nosotros nos hundimos más. Y yo creo que una de las cuestiones sería que reconocer nuestra falla, reconocer nuestro pecado, pero no solamente en el momento, sino tenerla presente para el momento que tú veas en otra persona que se equivocó, recordar y reconocer que uno también se ha equivocado, ha fallado y ha pecado, claro, por supuesto. Y pues era eso lo que yo quería comentar, que en verdad les agradezco que me hayan dado la oportunidad de pertenecer a Redime, porque yo me siento como primeriza, aunque tengo algunos años, me siento como nueva en el evangelio, porque estoy aprendiendo cosas que en la vida había escuchado, y una de las principales pues es esta. No, pues gracias a Dios que te está sirviendo, Martita, y que pues todo esto está trayendo una nueva etapa en tu vida y en la de tu esposo o tus hijos. Cuando nosotros pensamos, regreso al versículo donde nos quedamos, Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué es lo que la iglesia provee? O sea, cuando nosotros estamos diciendo que las personas tuvieron temor, lo que estamos diciendo, insisto en esta parte, es que los creyentes tuvieron entonces respeto, honra, un reconocimiento profundo de Dios. ¿Qué es lo que provee cada uno de los ministerios? Miren, por ejemplo, el evangelista va a proveer una meta para alcanzar. El evangelista nos va a estar retando siempre a ver hacia adelante. Y eso es importantísimo. Un evangelista, más que estarnos hablando de la caída, de lo que está hablando es que te levantes.
Te equivocaste, hay una buena noticia, ¿sí? 7 veces caerá el justo y aún en la octava, 10 veces y aún en la 10ª, 1.000.000 de veces y aún en la 1.000.001. O sea, siempre hay la oportunidad de que lo vuelvas a intentar. Todo el mundo va a decir, es que lo he intentado un montón de veces y se ha vuelto a caer. Y el evangelista va a decir, sí, pero se levantó. En cada ocasión se ha ido levantando. Llegará un momento en donde ya no tenga que volverse a levantar porque ya no va a volver a caer, ¿sí? Allí va a estar. Y entonces, una meta por la cual vivir. Es importante esto, y yo quiero remarcarlo, por favor, porque no quiero que se queden con la idea de que la visión es una visión negativa, pesimista, de estar buscando en la llaga del otro. No, es buscar hacia el futuro deseable, hacia las cosas que Dios tiene para nosotros. Una meta que vale la pena alcanzarla, luchar por ella, extenderme, hacer entonces todo sacrificio imaginable para poder ir más allá de mí mismo, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, la mejor versión de mí. Entonces, esa es una meta para alcanzar. Y el evangelista entonces me está hablando de relaciones saludables, de un estilo de vida, ¿sí?, donde yo puedo vivir en concordia y en armonía, en cuanto pueda, en cuanto esté a mi alcance, estar en paz con todos. Eso es una meta para alcanzar. El pastor, ¿qué me provee en la visión que tiene el pastor? Pues la iglesia me va a ofrecer una familia por la cual vivir. No es, entonces, ya lo hemos dicho muchas veces, no es una franquicia espiritual. O sea, si la gente, yo no sé si alguno de ustedes lo piensa, y si lo piensa, bueno, pues déjenme aclarar el asunto. Yo no levanté una iglesia para los diezmos. Claro que si usted diezma, pues tengo más dinero para gastarme en las cosas que me lo gasto. ¿En qué me lo gasto? Pues normalmente tiene que ver con hacer cosas que tienen que ver con la iglesia, y créame que hay días en donde es más lo que se le invierte que lo que se le saca, aunque hay gente que cada vez es más generosa y se los agradezco, porque vamos a tener que necesitar el apoyo de todos para la siguiente etapa. Pero una familia es más que un edificio, una familia es más que meras relaciones sociales, una familia es un espacio de hermandad profunda en circunstancias adversas, como decía Dulce. Si hay que donar sangre y estás en condiciones, pues a donar sangre. Si hay que cuidar a alguien, pues vamos y cuidamos. Si hay que ir, si hay que suplir, si hay que regalar, si hay que levantar. Siempre hay una necesidad con alguien. Y allí es donde la familia de la fe es importante, donde sabes que no estás solo. Entonces, dijimos, el evangelista en la iglesia te provee una meta para la cual vivir, una meta para alcanzarse. El pastor te provee una familia en la cual vivir, ¿sí? El maestro te va a proveer cimientos para edificar la vida, para que tú puedas construir tu casa sobre la roca y que aunque vengan los vendavales, la casa no se caiga. Te va a dar cimientos, argumentos para una apologética de tu fe, para defender y decir, ¿y por qué tú haces tal cosa? Y tú con toda seguridad poder decir, porque la palabra de Dios me ha enseñado tales y cuales, ¿sí? Y esta es mi certidumbre, esta es mi convicción. ¿Qué va a hacer el profeta? El profeta te va a dar a través de la iglesia una fuerza por la cual vivir. Y esa fuerza es la relación íntima con el Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu de Dios, que en medio de cualquier circunstancia tú sabes que está allí y que se manifestará en ti y a través de ti. La capacidad de poder escucharlo y de poder entonces a través de eso seguirle. De saber que no estás perdido porque siempre tienes una dirección. Porque es como una brújula, que no importa cuántas veces te da la vida, finalmente la aguja siempre va a dirigirse hacia el norte en tu vida. Y entonces con ello vas a poder ubicarte. Entonces, cuando los ministerios están tomando cada uno su lugar, como decía,
viene ese temor de Dios, que es ese respeto, esa honra, y entonces empiezas a recibir todos esos elementos que vienen a traer estabilidad en tu vida, ¿sí? ¿Cómo van a desarrollarte la fe cada uno de ellos? Pues el evangelista lo va a hacer a través de darte relaciones providenciales. ¿Qué es una relación providencial? Aquellas, pues, que vienen de la providencia, pero la providencia no es esa colonia de Guadalajara que está más o menos pipiris con arbolitos. No, no, estamos hablando de la providencia divina, que son regalos de Dios, amistades que son caídas del cielo, amistades que son, ¿sí?, enviados de Dios para nutrir tu vida, para desarrollar tu vida, para complementar tu vida, donde Dios te va a hablar y te va a retar a través de ellos, que van a ser más cercanos que un hermano. Sí. Y entonces esas relaciones providenciales vienen allí en donde Dios en su iglesia, en su cuerpo, y el evangelista lo que va a hacer es mostrarte a través de este cuerpo de Cristo ese tipo de relaciones providenciales. Por eso es tan importante que no te aísles, porque te pierdes la oportunidad de conocer gente maravillosa, que no te aísles, porque te pierdes la oportunidad de que haya alguien cercano que te levante y te edifique. Si uno se cae, el otro le levanta. Si uno está en necesidad, el otro le suple. Si uno tiene frío, el otro le cobija, ¿sí? Y siempre lo pensamos eso como si fuera una relación de matrimonio, hombre-mujer. No, las relaciones de amigos son más profundas, ¿sí?, que las relaciones meramente biológicas de corte sexual. ¿Qué te va a proveer entonces la iglesia y cómo se va a desarrollar la fe en el perfil pastoral? Pues será a través de un servicio práctico. El servir va a desarrollar tu fe. El servir va a hacerte que tengas empatía con el otro, ¿sí? ¿Sabes quién es la gente que le gusta tener más limpio el lugar? Aquellos que la limpian, ¿sí? Entonces, hace tiempo tuvimos una celebración, lo voy a decir con claridad, ¿sí? Viri, hija de Lore, se casó y tuvieron entonces la idea de soltar algo de confeti para que se pudiera ver bonito 5 minutos, ¿sí? Y ya después, como había que barrer, entonces les pedí que barriéramos, porque al día siguiente teníamos servicio en la iglesia. Y cuando empezamos entonces a barrer el lugar y el viento movía el confeti metálico y lo barrías y se quedaba pegado a la alfombra y pues le estabas dale y dale. Y es bastante latosito hacer eso. Se dio cuenta ella por qué no me gusta que echen confeti en la congregación, ¿sí? Y nadie lo sabe, nadie lo entiende, solamente aquellos que les toca barrer el confeti, ¿sí? Y a los que ya les ha tocado hacer operación pollo conmigo, y a veces hay que estar levantando de confeti por confeti en medio del pasto, porque si no, ¿cómo lo sacas? ¿Sí? Entonces tú dices, prohibido el confeti, ¿sí? Pero eso, ¿sí?, te hace tener la visión de lo que es el servicio. Entonces, la gente que no sirve nunca, nunca tiene tampoco una visión de empatía. ¿Quieres saber por qué es importante atinarle al bote del baño? ¿Sí? Ok, la siguiente vez que te toque sacar una toalla femenina con la mano del inodoro porque se te... Ahora, ¿lo ha hecho alguna vez, Mili? Y tú dices, ¿alguien lo tiene que hacer? ¿Sí? Justo estoy poniéndose en el chat, los baños del campamento, todo el mundo los quiere poner o los quiere usar, pero nadie los quiere quitar o destapar. Y entonces, ¿cuál es una de las pruebas de liderazgo para mí? ¿Sí? El decir, ve y destapa el baño, ¿sí? Y hazlo sin asco, además, o sea, no pongas gestos ni pongas cara heroica. ¿Por qué? Porque si tú piensas que un baño es asqueroso, nunca has escuchado el corazón de una persona. ¿Sí? Créeme que hay
Hay cosas más asquerosas, más podridas, horribles, ¿sí?, en el corazón de las personas que las que te vas a encontrar en un inodoro de campamento tapado, ¿sí? Y entonces el servicio práctico va a hacer que tu fe se desarrolle. ¿Cómo lavar un baño hace que tu fe se desarrolle? Sí, la fe te ayuda para desarrollar empatía y misericordia. Los niños nunca entienden la importancia de cocinar, del trabajo que hace la mamá hasta que a ellos les toca lavar, cocinar, limpiar y dicen, ay, ya me cansé, tengo todo el día y no puedo salir de aquí. Y la mamá tiene años haciéndolo por ti, ¿sí? Y ahí está encerrada sin que seas capaz de reconocerlo, ¿sí? ¿Qué hacen los maestros para desarrollar la fe? Pues enseñanzas prácticas. O sea, yo sé que está bien aprender del griego y del hebreo y me fascina la etimología, la filología, me fascina la hermenéutica, me fascina, sí, pero el asunto está que si no son enseñanzas prácticas, y perdónenme por tratar de ser tan práctico que a veces me pongo burdo y caigo entonces en el arrabal, pero si no dice las cosas uno de manera de que el otro entienda con claridad, pues entonces nos volvemos, sí, obtusos, porque nos llenamos la cabeza de datos separados de la realidad, inútiles completamente. Y un dato inútil vuelve a la persona inútil también. Necesitamos que nuestro cristianismo sea práctico. Entonces la gente sabe un montón de cosas de la misericordia, pero no la aplica. Discuten de la gracia, pero ya la pura discusión ya es no entender la gracia. Y entonces esa es una contradicción paradójica horrible, ¿sí? Estás discutiendo acerca de la importancia del perdón y la misericordia, ¿sí? De la salvación por gracia, y te pones tan doctrinal que terminas mandando al infierno a todo mundo porque no lo logra entender como tú. Y entonces digo, pues creo que no entendió nada el orador, ¿verdad? ¿Qué hace un profeta para ayudarte a crecer tu fe? Te lleva a circunstancias cruciales. ¿Y qué es una circunstancia crucial? Esas que tú nunca quieres, que son problemas que te meten en crisis, que son situaciones que te ponen en tu punto máximo de vulnerabilidad, donde te sientes frágil, perdido, y comienzas a cantar, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, precisamente la revelación de Dios viene después de tu flaqueza, la revelación de Dios viene después de tu incapacidad, la revelación de Dios viene después de que descubres que eres incapaz, ¿sí?, para poder salvarte a ti mismo y te vuelves dependiente de Dios. Una persona, escúchenme esto por favor y anótenlo, ¿sí? Una persona que todavía no ha logrado ser agradecido con Dios, quiere decir que le falta un largo camino de tortura. ¿Sí? ¿Y cuál es la mayor tortura en el ser humano? Enfrentarte a tu propia estupidez. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántas veces hemos metido la pata por estúpidos, por necios, ¿sí? Y que estamos ahogados en nuestros propios problemas? Y Dios entonces tiene que venir a rescatarnos. Que te rescate del problema, no, que te rescate de lo tonto, de lo atarantado, ¿sí? Porque el problema está muy fácil, pero el asunto está que sale de ahí el tarugo completo, ¿sí? Listo para meterse en el que sigue. Lo importante no es salir del pozo, lo importante es que cuando salgas, lo atarantado se quede allí. Y entonces alguien que sigue en las mismas actitudes, que sigue con los mismos conflictos, significa entonces que todavía le falta un largo camino de golpes, de caídas, de heridas, de frustraciones. Y el profeta lo que va a hacer entonces es preparar para ti todo un parque de diversiones, ¿sí? Para que tú puedas subir y bajar de la montaña rusa una y otra vez, ¿sí? Para que te agarren y te den mamalonche en los caballitos, ¿sí? Para que entonces estés en el sube y baja, ¿sí? En la montaña rusa con caída al agua. Yo no sé cuántos juegos dramáticos necesitamos en la vida hasta que uno dice, ya me cansé de las montañas rusas y ya lo que quiero es vivir en santa paz, ¿sí?
Cada uno tiene su manera de desarrollar la fe. Pero ojo con esto. El desarrollo de la fe tiene que ver con el área contraria de la... Bueno, ustedes saben que la fe en Dios es la convicción de lo que no se ve. En positivo eso es fe, pero la convicción de lo que no se ve en negativo se llama temor. ¿Y cuál es el temor al que se enfrentan los evangelistas? Es a la soledad humana. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces la gente tiene miedo a la soledad y con tal de no estar solos, cometemos absurdos. Con tal de no estar solos, somos capaces de negarnos a nosotros mismos, de impostar actitudes, de ponernos caretas de hipocresía. Para no estar solos nos mentimos. Para no estar solos compramos compañías. Para no estar solos tratamos de aparentar lo que no somos. Entonces, cuidado con la soledad, ¿sí? Por eso, cuando decía hace un momento, si Dios te va a proveer a través de los evangelistas relaciones providenciales para que no estés solo, pero que la gente con la que estés no sean impíos que te llevan fuera de Dios, sino que sean personas que te acerquen, que te reten, que te lleven. Dice Oseas 11:4, con lazos humanos, con lazos de amor, que tú seas atraído al Señor. Si la iglesia es un lugar que trae seguridad, eso es lo que los pastores te proveen, esa seguridad, el sentirte aceptado y albergado, que no importa lo que hayas hecho, eres uno más de todos los que nos hemos equivocado y no tenemos por qué juzgarte, como decía Martita hace rato. Entonces, ¿cuál es el miedo de la gente? Pues en lo pastoral, la inseguridad. El rechazo nos hace frágiles. El sentir que no somos parte de algo, de un cuerpo, que no podemos penetrar, que quedamos fuera del arca cuando todo se va a hundir y decir, me voy a ahogar aquí. ¿Sí? Entonces, el tener un espacio en donde entrar. Imagínense la serpiente que toda la vida le echaron fuera, ¿sí? Pero en el arca de Noé había un espacio para ella para que pudiera entrar. El alacrán, la araña, el mosquito, la garrapata, todos esos bichos que siempre los andamos matando, sí, pero Dios dijo, ellos tienen un espacio en el arca y hay que aceptarlos en lo que son y en lo que tienen. No tienes que sentirte inseguro por ser quien eres. Eres lo que Dios hizo de ti. Y entonces, cuando nosotros pensamos, ¿sí?, en el miedo que viene a enfrentar la parte magisterial, es el miedo a lo desconocido. La ignorancia nos mata. Tú estás queriendo nadar en un lago, ¿sí?, que se ve oscuro y tú ya estás pensando que va a salir el monstruo del lago Ness o que va a salir el tiburón, aunque sean aguas dulces, ¿sí?, o el gran cocodrilo de la película Última Bárbara que viste, ¿sí?, aunque sea zona que ni cocodrilo sé, pero tú estás pensando en esas aguas oscuras que va a salir el terror de tus temores, ¿sí? Y entonces lo desconocido nos vuelve vulnerables. ¿De veras? La gente tiene miedo a tomar decisiones porque ¿qué pasa si me equivoco? ¿De veras? Lo desconocido entonces nos lleva a un punto de fragilidad porque podemos saber que nuestra casa está plana, pero a pesar de eso, si cierras los ojos, no puedes caminar porque te da miedo, aunque conozcas tu casa y sepas que no hay ningún abismo allí. Y los maestros con sus enseñanzas prácticas te ayudan a ver ante lo desconocido. Por último, el profeta. ¿Sí? Y la palabra va a ser muy curiosa para algunos. Decíamos que los profetas nos llevan a circunstancias especiales para desarrollar nuestra fe. Pero ¿cuál es el miedo que tienen que enfrentar los profetas en la gente? El miedo de la estática, de quedarte atorado, de quedarte parado, de no cambiar. Imagínate, ¿sí?, ¿quieres saber lo que es el infierno eterno?
¿sí? Una definición de infierno eterno para mí es vivir el resto de la eternidad en mi actual nivel de estupidez. Eso es horrible, ¿sí? O sea, a mí me urge crecer. Yo espero que ustedes también, sí. O sea, no puedo darme el lujo de quedarme atorado. Y tú dices, para llegar a ser el varón perfecto, pues si lo quieres ver así, qué bueno. Y si no, cuando menos que Dios nos vaya quitando lo tarugo. Por eso, desde chiquillo yo decía, yo quiero ser viejo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que los jóvenes cometemos muchas tonterías. Y yo quiero llegar al punto donde diga, cuando menos ya superé todas esas pasiones juveniles. Tenemos que decirlo, hacer las cosas de esta manera aquí en Redime, para que entendamos entonces que crecer es algo que nos salva en la eternidad y que cuando nosotros pensamos entonces en Hechos 2:42 y dejamos que los distintos ministerios se estén manifestando, es para poder echar fuera esa soledad en tu vida, esa inseguridad de sentirte rechazado, ese temor a lo desconocido, ese temor a estar atorado y no avanzar y seguirte desarrollando y seguir madurando. Y entonces por eso necesitamos estos espacios de confrontación tan distinta, tan diversa de los distintos ministerios y que con ellos entonces podamos nosotros ser transformados, tal como lo he estado diciendo. Ok, abro espacio entonces para comentarios en ese sentido. ¿Qué me dicen? Gente que no ha comentado, los podemos escuchar también, ¿sí? Y si no hay gente pues nueva, pues los mismos de siempre, aunque luego no digan que no tenemos oportunidad de dialogar. Adelante, por favor. ¿Qué me dicen? Yo, pastor, Adelante. ¿cómo está? Buenas noches a todos. Qué gusto escucharte. Buenas noches. Ay, el gusto es mío de estar aquí desde que llegué. No entré con tiempo, pero he estado escuchando todo y la verdad es que desde que yo llegué ha sido reto tras reto. En algún momento yo me acerqué a usted y le hacía una pregunta referente a esto. ¿Por qué de pronto yo veía que si estábamos de la mano de Dios, por qué no, pues no avanzábamos igual, ¿no? Pero no propiamente, creo que no estaba haciendo la pregunta correcta. Y en algún momento en oración, recuerdo que llegué a decirle a nuestro Padre que no importaba si yo en algún momento no podría identificar cuál era mi llamado, ¿no? O mi manto. Lo más importante para mí era sentirme hija, comportarme como hija, verme como hija, porque sabía que eso era lo que yo quería trabajar también con mis hijos, con mi familia. Pues ahora de alguna otra manera, se me ha hecho una realidad y de pronto eso es como de pronto pedir todos los días valor para enfrentarlo, ¿no? Yo no sé, en algún momento espero yo no haber lastimado a nadie, a ninguna persona en Redime. Siento que mi corazón está tranquilo, pero si, bueno, me queda algo. Este domingo dejé la silla en su lugar, perdón. Lo tengo porque al último ya nos venimos rápido y no me regresé. Pero la verdad son detalles que de pronto a lo mejor mínimos, ¿no? En algún momento, siento que voy avanzando. Como decía Dulce, pues puedo hablar por mí, ¿no? Hablo por mí. Creo que voy avanzando de la mano de Dios.
aún hay muchas cosas que quiero aprender y que quiero conocer más y que quiero conocer más. Para mí esto ha sido, pues, reto tras reto, y pues bendición tras bendición, creo que esa es la palabra correcta, porque todo me ha ayudado a crecer, a formarme pues a no claudicar, aun cuando a veces siento que ahora que regresamos a trabajar y se me ha duplicado el trabajo, es algo, pues un poquito más pesado, ¿no? Pero gracias a Dios seguimos avanzando de la mano de Dios. Yo la parte que me enseñó mi padre fue a dar de gracia lo que estoy recibiendo de gracia desde que llegué. Y a lo mejor no lo digo en ningún otro lado, pero yo sé que él sabe lo que yo estoy haciendo a través de él, de su mano. Hay personas del grupo donde yo estaba que me buscaron porque tenían preguntas y pues ahí es donde entra claves, ¿no? Ahí es donde entra claves, donde hay el reconocimiento de las cosas que yo estoy viviendo y les hablo acerca de mi testimonio. Entonces eso para mí es de bendición porque justamente son cosas como estas las que han generado o las que generaron en algún momento que yo me retirara de ese lugar. Pero no porque no quisiera vivirlos, más bien porque yo quería contestar, quería quería conocer más de él, no propiamente de las personas, sino de él. Y a través de usted, pues sé que él me ha contestado muchas cosas y a través de cada uno de con los que comparto, con los que convivo y agradezco mucho a Dios, agradezco mucho a Dios por la vida de cada uno en Redime y pues quisiera más aún a pesar a veces del cansancio, porque también yo sé que usted lo sabe, el trabajo de una cosa y de otra es pesado, pero estamos aquí, ¿no? Estamos aquí pidiendo valor y fortaleza para salir adelante y pues agradecerle. Amén. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué beneficio emocional entonces vamos a tener? También hablamos nosotros de que esto va a generar un beneficio, el vivir todos estos procesos. Desde la perspectiva de el ministerio evangelístico, lo que esperaríamos que reciba una persona ahí en Hechos 2:42, que está en esta congregación equilibrada, es que una persona reciba significado en su vida. Las relaciones significativas traen significado a nosotros mismos, ¿sí? Cuando tú tienes una relación significativa, eso va a generar entonces un crecimiento en tu percepción de quién eres tú hacia el otro también. No solamente quién es el otro para ti, sino quién eres tú para el otro. Y ese significado es lo que llamamos nosotros identidad. Sé quién soy, sé lo que puedo hacer, sé que soy importante para otros, sé que los dones que Dios me ha dado son valiosos para alguien en un momento determinado. El día de hoy estuvimos con una hermanita, ya es mayor la hermana, sí, ya 70 y cachito, sí. Y fuimos a visitarla porque ella quería orar por mí, porque Dios la ha usado con don de sanidad y para ella era
Importante el poder orar, aunque ella estaba orando en la distancia, pero el imponer sus manos sobre mí y poder orar y declarar sanidad. Y eso es muy importante, el que alguien sepa el lugar que ocupa en el cuerpo de Cristo y que lo que Dios le ha dado a esta persona puede traer una transformación en el otro. Romper el egoísmo de pensar que soy incapaz de poder dar algo para los demás. Quizá lo único que tienes es tu intercesión. No, pues esa intercesión es fabulosa, ¿sí? Y cuando alguien sabe que alguien estuvo orando por ti, me ha sorprendido a mí cuando gente me habla y me dice, oye, ¿qué estaba pasando contigo a las tales horas? Y le digo, no, pues estaba viviendo esto, porque a tales horas Dios me estaba diciendo que orara por ti, ¿sí? Y eran en momentos en donde mi vida necesitaba esa protección y cómo Dios levantó a otras personas. Entonces, el evangelista nos va a mostrar esta buena noticia. Tú tienes un significado y las relaciones traen ese significado hacia tu vida, ¿sí? ¿Cuál va a ser el beneficio emocional que vamos a obtener con el ministerio pastoral? El apoyo. Tú sabes entonces que estás allí, que formas parte del cuerpo, no estás inseguro porque hay otros que están contigo y te respaldan, te apoyan, te levantan, te soportan. ¿Cuál es el beneficio emocional que va a traer el maestro en tu vida? Traerá estabilidad. Ya no andarás, como dice el apóstol Santiago, ¿sí? Como alguien inconstante, inestable en tus caminos, que es llevado por doquiera de vientos de doctrina, de enseñanzas que te llevan y te traen, ¿sí? Porque tienes una base firme, porque tienes un ancla que te tiene allí puesto, amarrado en medio del vendaval. Tienes convicciones claras. Y por último, el profeta, que decíamos que te iba a dar esa fuerza, ese empuje, ese impulso para moverte en medio de las cosas, para romper la estática. Y pues entonces el profeta lo que va a traer en tu vida, pues va a ser este estímulo de parte de Dios, este aliciente de parte de Dios, ese impulso de parte de Dios, de que no te quedes allí, que no te estanques, que no te atores, que no conviertas a tu cristianismo simplemente en una costumbre, porque las costumbres matan, ¿sí? La novedad, matan la creatividad, matan el amor, ¿sí? Matan el entender que la misericordia de Dios es nueva cada día. Muy bien, pues he estado ahora en extremo soez y no sé si eso los ha mantenido más en silencio, pero esto es lo que quería compartir el día de hoy. Todo esto alrededor de Hechos 2:42, con esta vida de los primeros cristianos, que para terminar entonces el pasaje dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Noten ustedes que no tenían que orar por unidad, vivían en unidad. Porque el equilibrio nos lleva a la unidad. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O dicho de otra manera, eran generosos en su capacidad de poder ayudar y dar a otros. Y el cuerpo de Cristo, miren, yo sé que se ocupa fe para vivir sin trabajar y que la gente te dé, pero estoy seguro que se ocupa más fe para trabajar, para darle a los demás, ¿eh? Entonces yo quisiera, sí, hay gente que dice es que yo vivo por fe. Y digo, trabajas para suplirle a otros. Y la gente dice, no, o sea, yo no trabajo, entonces no vives por fe. Porque Génesis, ya desde el capítulo 2, cuando Dios pone al hombre, allá por el verso 7 en el huerto, dice para que lo trabajara y lo guardase. Si no quieres cobrar por tus servicios, está bien. Y puedo entender que Dios te pueda suplir sin cobrar.
pero lo que no puedes hacer es dejar de trabajar. Tienes que estar en actividad, tienes que estar sirviendo y desarrollando los dones y los talentos que Dios te dio. En lo que Dios te haya puesto a hacer. Está bien, no cobres por levantar muertos. Ve y resucita a todos los muertos que puedas, ¿eh? Y que Dios te sostenga en eso. ¿Sí? Pero si no resucitas, entonces estás muerto, bueno, pues no cobres nada, no aceptes nada, bueno, hasta que tu fe crezca, ¿verdad? Entonces, tenemos que retar nuestra fe. Y dicen ellos que permanecían unánimes cada día en el templo. Fíjense, unánime significa de un solo ánimo. O sea, sin caídas espirituales, sin bajones depresivos, sin melancolías repentinas, ¿eh? Cada día en búsqueda del Señor. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿sí? Visitándose, teniendo comunión, teniendo compañerismo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La gente decía, a estos se les nota que aman al Señor. Y por eso, más que una campaña evangelística, por un testimonio de vida, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Comentarios finales, si alguien tuviera algo que decir. Yo Adelante. estoy muy emocionada. Me emociona mucho ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos está permitiendo entender, el hecho de cómo se están desmenuzando. A lo mejor, bueno, yo pudiera justificarme, entre comillas, de decir, tengo años trabajándolo contigo, conociéndolo, pero aún así Dios me sigue mostrando cosas y eso me entusiasma mucho porque puedo ver cómo algunos estamos entendiendo lo mismo en el mismo momento, o sea, el momento en el que tú lo estás diciendo, y no es, y eso me agrada porque no es el hecho de sentirme con ventaja en ninguna manera, sino más bien es decir, wow, Dios, me sigue sorprendiendo y wow, porque tengo una expectativa de lo que Dios puede hacer con nosotros, pero de lo que Dios puede hacer conmigo. Entonces, me emociona el sentido que se le da. Creo que igual siguen siendo una clase para meditar, ventajas de que estemos utilizando Zoom y que se estén grabando, porque las voy a poder volver a escuchar, porque voy a poderlas masticar y decir, ok, pues, o sea, ¿qué me quieres hablar a mí? ¿Qué es lo que puedo aportar y qué es lo que puedo recibir? Entonces, la verdad estoy muy emocionada de lo que Dios está haciendo a través de las clases de los martes. Ok, gracias, Mili. ¿Alguien más? Palabras de despedida, palabras de afirmación. Hola. Yo, buenas noches. Buenas noches, Yadi. Yo le quiero hacer una pregunta. Dice que partían del pan. ¿Se está refiriendo a la Santa Cena o no? De entrada, sí, literalmente se puede referir a la Santa Cena, pero también entendemos que compartían lo que tenían, porque cuando habla de la elección de los diáconos, dice que estaban alimentando a las viudas y a los huérfanos, ¿sí? Entonces, no solamente es el asunto de hacer la Santa Cena, sino el ayudarnos mutuamente. Como lo que se hizo cuando Hugo tuvo el accidente y que pedimos ayuda, ¿sí? Si ustedes nos conocen, saben que normalmente nosotros no levantamos ofrendas. Cada domingo no estamos diciéndole a la gente, ahora ofrenda de esto, ofrenda de aquello, no. Si alguien va a dar su ofrenda, su diezmo, oramos por ello, lo mencionamos porque hay gente que nos ha dicho que necesitamos para recordarles, y si no, quizá ni siquiera lo haríamos tampoco, pero creemos que una de las cosas importantes es aprender a ayudar a otros en medio de la necesidad, ¿sí? Sobre todo cuando la necesidad es
involuntarias, ¿sí? Hay gente que no trabaja porque no quiere trabajar. Bueno, pues esa necesidad, ahí lo que tenemos que hacer es ponerlos a trabajar, ¿verdad? Sí. Sí, sí soy claro con eso. Ok. Entonces bueno, se está refiriendo a A las dos servir, cosas. ¿verdad? Sí, a servirse Sí. unos a otros, ¿eh? Muchas gracias. Y la verdad que a mí, de todo lo que está predicando, la verdad que me estoy ayudando porque así yo me sentía, ¿no? Como decía hace rato, no estaba indecisa, tenía muchas cosas que no entendía y y las estoy comprendiendo con el taller que empezó Mili. Muchas gracias porque la verdad me está ayudando a comprender muchísimo más lo que es Redime. Y entonces, cómo es la dirección, ¿no? De un maestro, de un profeta, de un evangélico. Y a ver un panorama tan diferente a lo que yo entendía. Y pues sí, ¿no? Yo siento que aún no sé para qué Dios me llamó, pero a mí me encanta, ahorita que dice que limpiar los baños y todo eso, a mí me encanta la limpieza, ¿no? Ahí poco a poco me voy empezando a acomodar ahí en lo que pueda, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Yadi. Gracias por abrir tu corazón. Querido Federico, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, De verdad, este tema de trabajo es algo muy especial. Creo que nos pone en la perspectiva de que mencionaba nuestro Señor y Salvador Jesús cuando nos decía que más bienaventurado es dar que recibir. Creo que hasta que nos ponemos realmente a hacer un trabajo para alguien que no va a poder pagarnos de ninguna manera ese trabajo, es cuando empezamos a apreciar realmente lo que esto vale. Y efectivamente, el hacer algún trabajo que no habíamos hecho, pues también nos ayuda a apreciar a aquellos que lo han estado haciendo. Creo que ahora con esta pandemia nos han puesto a trabajar en cosas que antes no hacíamos, al menos para mí. Yo jamás había planchado una camisa o un pantalón y ahora que lo he hecho, aprecio más a mi esposa que siempre lo había estado haciendo y ahora procuro que la ropa no se arrugue para que dure más de una vez. Entonces, creo que sí, el hacer el trabajo nos ayuda a conectar más con nosotros mismos y con nuestro Dios, de ver todo lo que Él hace cada día y cada instante por nosotros. Me gustó mucho la palabra que hoy compartiste. Muchas gracias. Gracias, querido Fede. Fernando, ¿dónde andas? Buenas noches. Buenas noches, querido Fer, no te había escuchado. Benditas crisis. Tiene que haber crisis en forma de pandemia, en forma de tiempos o de asuntos personales para poder juntarnos ciertas personas. Dios nos ha hecho, yo siento que a mí me ha hecho coincidir, me llevó de una manera increíble hace 11 meses y yo doy testimonio de un cambio increíble en mi vida, con un crecimiento que jamás creí. Siempre admiré a mi madre, su conocimiento, el amor a Dios y ahora puedo sentir que soy hijo de Dios, que tengo una identidad, un propósito, que día a día trabajo por ser una mejor persona, por dar frutos y sobre todo porque las personas que están alrededor mío lo notan. Y sobre todo los más importantes, que es mi familia, que son mis hijas, que son los cercanos, porque
Yo recuerdo que hace tiempo decía una de mis pacientes, su esposo era un alto funcionario del gobierno del estado y decían que era una dama. Todo el mundo decía que era una dama, pero esa dama en su casa no existía. Entonces, muchos hemos sido candiles de la calle, oscuridad de la casa, y tú nos has enseñado que el compromiso primero es con la familia. Entonces, he tenido oportunidad de crecer en lo personal, de tener un mayor acercamiento con mi familia y estar aprendiendo la palabra, ¿sí? El reto que tomamos de leer la Biblia en un año y todo, me ha hecho entender algo que yo hago anécdotas. Yo tenía promedio de 10 cuando tenía 16 años y yo estaba en segundo de prepa y me fui a la Ciudad de México, ¿sí? Y de pronto hago exámenes allá en el año que me tocó rivalidad y bajo a 8.9, ¿no? Y no es porque los capitalinos fueran mala onda, esto y lo otro, sino que el nivel de competencia era diferente. Yo me creía que era una persona que estaba cercana a Dios y todo esto, ¿sí? Pero en estos 11 meses me han puesto y me has puesto a estudiar lo que no te imaginas y anotar ese crecimiento. O sea, yo hago esa comparación, ¿sí? No lo dije completamente. Yo aquí leía resúmenes y sacaba 10 en la escuela. Me podía dar el lujo. Llego allá y me ponen a leer libros completos, un nivel de competencia diferente. Yo por eso me he atrevido a mencionar que estoy en un proceso de la nueva pedagogía cristiana, porque en verdad lo es, porque la verdad os hará libre significa eso, ¿sí? Que no hay sesgo al momento de impartir la palabra y que todo ese quebranto en tu salud que Dios ha hecho ha sido también para que a través de ti muchos podamos entender, comprender, creer y darnos cuenta de cosas, ¿sí? De centrarnos, así como cuando arrendan a un gran semental, a un gran caballo y todo, que le tienen que bajar ese brío para que se centre y que saque en las charreadas un caballo de cala que saque 45 puntos y todo, es precisamente por eso, ¿sí? Porque se le quita toda esa energía, todo ese sobrado que andaba para centrarlo en algo y Dios está obrando a través de ti, Pablo. Yo así lo siento. Yo he encontrado un extraordinario amigo y nos falta mucho tiempo porque ha sido así muy, muy, muy por encimita, porque he estado buscando algunas cosas también en cuestión de medicina. Me tienes estudiando mucho, todavía no te lo he hecho saber, pero eres un verdadero enigma médico para mí. Lo he consultado con algunos compañeros. Entonces, yo feliz y soy un testimonio de ello, porque quienes me ven a otro Fernando, ¿sí? Y en poco tiempo. Tú dijiste en un momento ahí en una tarde que los tiempos apremian, que hay que estar, no procrastinar, no estar de ociosos y todo, y aprovechar de la mejor manera esta crisis. Para mí la crisis ha sido una bendición, tanto la pandemia como lo que me pasó en mi familia, y estoy más cerca de Dios, tengo amigos nuevos, estoy conociendo personas nuevas, y el Señor dice que de eso se trata, de acercarnos personas como nosotros, personas cercanas a Dios, y alejarnos de personas que están distantes de Dios porque nos están orillando al basurero, ¿sí? Porque a fin de cuentas es un basurero al que nos quieren llevar, no al infierno de Dante, que esa es una novela, ¿sí? Entonces, quiero estar lo más lejos del basurero y lo más cerca de Dios. Y tú has sido un instrumento y cada martes es una bendición porque es para, ya lo decía Mili, escuchar la clase, leerla. Yo me sentía aturdido de todo lo que estabas diciendo porque mi cerebro estaba captando más de un 40, pero dije, el otro 45 o el otro 60 tengo que releerlo, porque lo que estás diciendo y nos estás compartiendo realmente es muy significativo para mí y yo creo que para los que estamos escuchando. Muchas gracias. Gracias, querido Fer. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y pues la manera de pagar, decía el Señor Jesús, las cosas que yo hago, ustedes las harán y aún mayores, ¿no? Porque yo voy al Padre. Y
yo creo que el mayor pago que uno puede tener como ministro, y sobre todo en el tipo de enfoque que estamos queriendo dar en Redime, es que cada uno de ustedes se convierta en la imagen y semejanza de Jesús. Anhelamos eso, no anhelamos una iglesia de miles de imperfectos. Anhelamos una iglesia de hijos de Dios. Si pueden ser miles o millones, si se puede llenar la faz de la tierra, qué bendición. Pero si un solo hijo de Dios pudo cambiar al mundo, ¿sí? Imagínense lo que un grupo de hijos de Dios pueden hacer, ¿sí? Por esta ciudad, por este estado, por esta nación. Y no estoy hablando de un activismo beligerante, no, estoy hablando del testimonio, porque ahí es donde terminábamos nosotros la palabra de hace un momento. Porque cuando ellos estaban perseverando unánimes cada día en el templo, cuando ellos estaban partiendo el pan en las casas, cuando estaban comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, cuando esta parte profética de alabar, de buscar de Dios, de orar, lo estaban haciendo, había una consecuencia, que tenían el favor con todo el pueblo. La gente decía, este es el estilo de vida. Esta es la espiritualidad. Esta es la manera en que alguien que dice que ama a Dios debería de vivir. Y eso era suficiente para que entonces las personas, a través de este testimonio, quisieran buscar de Dios y el Señor pudiera añadir cada día a su cuerpo a los que habían de ser salvos. Pues con esta última reflexión, entonces, yo les dejo. Descansen y que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias. Cuídense mucho.